Hola, bienvenidos a una nueva sesión de Aprendo en Casa para cuarto grado de secundaria. El día de hoy nuestra sesión lleva por título Las medidas de tendencia central, la media o media aritmética. Nuestro propósito. Hoy vamos a representar la información de las tablas estadísticas que contengan los datos de las edades de los encuestados que afirmaron haber sido discriminados. Para ello, usarán la media aritmética para su interpretación y plantear conclusiones sobre el tema de la discriminación. Recuerda que nuestra situación significativa de esta experiencia de aprendizaje número 5 respondía a la pregunta de qué manera pueden contribuir los ciudadanos a enfrentar el racismo que persiste en la sociedad peruana en pleno siglo XXI. Tengamos en cuenta, las medidas de tendencia central son medidas estadísticas que pretenden resumir en un solo valor a un conjunto de valores. Representan un centro en torno al cual se encuentran ubicado el conjunto de los datos. Las medidas de tendencia central más utilizadas son media, mediana y moda. En esta ocasión vamos a profundizar nuestro estudio sobre la media o media aritmética. Comúnmente se le denomina la media. Es la medida más común en la que todos los valores desempeñan el mismo papel. Sirven como un punto de equilibrio del conjunto de datos. Se calcula sumando todos los valores del conjunto de datos y dividiendo el resultado por el número de la muestra. Para calcular la media se utilizan las siguientes fórmulas o expresiones matemáticas. Si los datos no están agrupados, la media es el equivalente a la sumatoria de todos los valores de las clases, o sea, de todos los datos, entre la cantidad total de datos. Y si en caso están agrupados en tablas, utilizaremos la expresión sumatoria de los productos de las clases por su frecuencia absoluta entre el total de datos. Ahora, también vamos a analizar el caso de la mediana y la moda como referencia, ¿no? La mediana para datos no agrupados dice que primero se ordenan los datos y la mediana se ubicará en la posición que se encuentra en la mitad de la división del total de datos, ¿no? Si son 20 datos entre 2, en la posición 10. Para datos agrupados tenemos esta expresión matemática, que es una fórmula un poco más compleja. En el caso de la moda, si los datos no están agrupados, simplemente ubicamos la variable con la mayor frecuencia absoluta. Y si están agrupados, emplearemos la siguiente fórmula. Estas expresiones las estudiaremos a futuro con mayor detalle. Ejemplo 1. Para los tipos de variables presentadas en las siguientes tablas de frecuencia, no se puede calcular la media. Observemos, tenemos las clases masculino y femenino y tenemos motivo de discriminación. En ambos casos tenemos variables cualitativas y por lo tanto pues no se puede hacer una división ni una multiplicación, lo que indica que es imposible obtener el promedio. Pero, a pesar de eso, como son variables cualitativas, sí podemos obtener la moda. En el primer caso, la mayor frecuencia es 34, que corresponde a la clase femenina. Por lo tanto, la moda es femenina, ¿no? Puedo decir que la mayor cantidad de personas discriminadas que fueron encuestadas pertenecían al sexo femenino. En la segunda tabla, la mayor de las frecuencias absolutas es 21, que corresponde a el motivo por la forma de hablar. Entonces, esa sería la moda, y podría decir yo de que la mayoría de las personas discriminadas fue por su forma de hablar. Importante, la media solo se usa para variables cuantitativas. Ojo con ese detalle. Ejemplo número 2. Determina la media aritmética en la siguiente tabla de frecuencias. Tenemos horas de estudio de primer grado de secundaria, ¿no? 1 hora, 4 estudiantes. 2 horas, 3 estudiantes.
3 horas, 7 estudiantes y así sucesivamente. En total tenía 20 estudiantes. La fórmula es, en este caso, la clase por la frecuencia absoluta, ya que se repite el 1 4 veces, el 2 3 veces, entonces más fácil para mí va a ser multiplicarlos, ¿no? Esta tablita por eso lo he procesado aquí, ¿no? Para ayudarme en el cálculo de la fórmula en el denominador, que es el producto de la clase por la frecuencia. Entonces vamos a multiplicar 1 por 4, 2 por 3, 3 por 7, 4 por 4 y 5 por 2. Algo más o menos así. No, tendríamos acá 4, 6, 3 por 7 que es 21 y así sucesivamente, ¿no? Y acá estaría la fórmula. Entonces, para obviarme este paso, lo puedo ordenar en esta tabla. Finalmente, la suma de los resultados, 4 más 6 más 21 más 16 más 6, que es esto que está arriba, en el numerador, tendríamos que ese valor es 57. Y observas, 57 entre el total de datos, que era 20, me da 2,85. Ahora, este valor se puede interpretar de la siguiente manera, ¿no? Un ejemplo, los estudiantes de primer grado de secundario dedican en promedio 2,85 horas a estudiar en casa. Y con eso habría analizado mi tabla aplicando la media aritmética. Ejemplo 3. Ahora, para este tipo de variables, observa que en este caso tenemos clases de intervalos, ¿no? Estas son las edades, ¿no? Al ser edades de personas encuestadas, están en intervalos, son 64 personas. Entonces, un intervalo no se puede multiplicar, por eso que vamos a utilizar las marcas de clase. Veamos, la fórmula es la misma, ¿no? Producto, en este caso ya no de la clase, sino de la marca de clase por la frecuencia, y todo eso lo vamos a sumar, ¿no? Esta sería la expresión. Observa que aquí ya lo tengo multiplicado, ¿no? Por eso que esta tabla me sirve a mí bastante para obviar este paso de aquí. Puedo resumirlo en la misma tabla agregando una columna, ¿no? Y vuelvo a repetir, toma en cuenta que acá es el producto de la marca de clase por la frecuencia absoluta, porque la clase es un intervalo y los intervalos no se pueden multiplicar. Un error que cometen muchos es multiplicar 12 por 16 o 19 por 16, ¿no? Y eso es incorrecto. Se trabaja con la marca de clase. Ya, recuerda que esto es la semisuma de los extremos del intervalo. 12 más 19 entre 2 es 15,5, ¿no? Y eso se repite en todos los casos. Luego, la sumatoria de estos valores, 15,5 por 16, que es 248, 22,5 por 8, que es 180, y así sucesivamente, toda esta sumatoria, que también la tengo aquí, es igual a 2147. Eso dividido entre el total de datos, que es 64, me da 33,546 infinito. Pero yo lo puedo aproximar a 34. Como hablamos de edad, me conviene trabajar con un número entero. Esto se puede interpretar así, ¿no? Entonces, la media de este conjunto de datos es 34. Esto quiere decir que la muestra está conformada por personas cuyas edades están en torno a los 34 años o que el promedio de las edades de las 64 personas encuestadas es 34 años. Listo, ahora vas a resolver. Vas a determinar la media aritmética para la variable uso de horas empleadas para desplazarse, ¿no? Este es el tiempo que se demoran 60 personas en desplazarse a su centro de trabajo, ¿ya? Por lo tanto, tenemos, pues, ¿no? De media a 1 hora, de 1 a 1 hora y media, de 1 hora y media a 2 horas, y las marcas de clase, ¿no? Recuerda que vas a trabajar con la marca de clase por la frecuencia absoluta. Utilizarás, pues, tu calculadora. Una vez que tengas el resultado, vas a hacer una breve interpretación de el promedio que has obtenido. Recuerda que promedio y media son lo mismo. Luego vas a trabajar en tu libro desde las páginas 13 al 15, aplicamos nuestros aprendizajes, la ficha número 1, ¿no? Que es evaluamos la atención al cliente. ¿Qué son estas hojas de acá? Estas 3 páginas. Recuerda que si no tienes el texto, te estaré facilitando estas páginas en los anexos de la ficha de actividades, para que puedas completar tu actividad y reforzar lo que hemos aprendido. Finalmente, como reto, tenemos que responder la pregunta de nuestra investigación. Para eso, nosotros ya tenemos la tabla de las edades de las 30 personas que encuestamos en la primera sesión de esta experiencia,
¿no? Recuerda que es la misma tabla que se utilizó en la clase anterior, ¿no? Simplemente copias los datos que ya tienes y ahora pues vas a calcular el promedio, ¿no? ¿Cuánto es la media, el valor que te sale? Y bueno, un breve resumen, ¿no? De lo que puede, por ejemplo, si me saliera 25 años, no puedo decir, ¿no?, que en mi comunidad las personas que sufrieron de discriminación tenían en promedio 25 años, ¿no? Por ejemplo, si es que te saliera 25, ¿no? Si te sale 30, pues algo similar, pero con personas de 30 años. Una vez que has terminado, recuerda que debes marcar cada una de estos criterios, ¿no? Cada uno de los criterios, de acuerdo a tu desarrollo, ¿no? Identificaste la población, representé los valores utilizando la media, le interpreté el resultado y planteé conclusiones, ¿no? Esto referente al reto. En caso de que tengas dificultad, anótalo en este espacio. Bueno, jóvenes, este video ha sido más breve, pero explicativo. Espero haberlos ayudado. Hasta la próxima sesión. No olvides enviarme tus evidencias. Permiso.